Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de las que nos ofrecen con enorme generosidad nuestros expertos en envejecimiento inteligente y en mejor longevidad. Hoy tengo el grandísimo honor de presentaros a un jurista que la verdad que es una maravilla porque es una persona que de verdad sabe de lo que habla y que con muchísima generosidad pues, nos va a compartir su conocimiento sobre un tema del que no se habla mucho, como casi nadie quiere hablar de enfermedad, de vejez y de las consecuencias, pues este es un tema bastante olvidado y del que además se encuentra poca información. Los poderes preventivos. Sin mucho más que decir, os presento a Juan Ramón Conde Hueso. Él es jurista, es abogado, experto en derecho civil, pero además es mediador, experto en gestión de conflictos y en solucionarlos a través de esa herramienta tan valiosa y ahora obligatoria que es la mediación. Juanra, bienvenido. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, pues vamos a charlar un ratito sí, efectivamente, vamos a charlar sobre los poderes preventivos, que es una figura poco conocida, que en términos generales se va a utilizar cuando nos incapaciten. Pero yo antes quiero contaros qué es esto de que nos puedan incapacitar o, como dice la gente, que desaparezca la capacidad jurídica. Como casi todos sabéis, en el Instituto Smart Aging lo que intentamos es guiaros de forma que podáis tomar unas decisiones bien informados para tener un futuro adecuado. Como decimos, envejecimiento inteligente. Envejecimiento inteligente no quiere decir que tengamos que esperar hasta la vejez para tomar esas decisiones. Hay que anticiparse. Entonces yo voy a hablaros de un tema, voy a intentar no hablar con terminología muy jurídica, sino para llegar a todos, que la gente no conoce, porque cuando la gente oye hablar de poderes, entiende el poder general para pleitos, un poder específico para una cosa, pero ¿qué es esto del poder preventivo? El poder preventivo lo vamos a hacer no porque estemos mal. Muchas veces dices, es que estoy pensando en lo peor, es que se trata de si estoy mal. No, no. El poder preventivo lo voy a hacer para estar preparado ante lo que pueda pasar. Lo voy a dotar para lo posible. ¿Por qué os digo esto? Cuando hablamos de incapacidad jurídica, la gente dice, oye, ¿se pierde la capacidad jurídica? Digo, no, la capacidad jurídica no se pierde nunca, solo se pierde con la muerte. La capacidad jurídica es un reconocimiento legal que nos da la ley para ser titulares de derechos y obligaciones. Lo que se puede limitar o lo que se puede disminuir es poder ejercer estos derechos y obligaciones por ti mismo, que es la capacidad de obrar. A eso sí estamos expuestos, a poder perder la capacidad de obrar. La más general, la capacidad de obrar la tiene limitada o restringida un niño, los menores de edad. La capacidad de obrar se puede limitar por una sentencia judicial que te incapacite por distintos motivos, por prodigalidad, etcétera. Pero la incapacidad para obrar generalmente ¿de dónde nos viene? Por una disminución de lo que es la capacidad mental, las capacidades físicas y la capacidad legal, como os hemos dicho. Pero dentro, si os ponéis a pensar dentro de posibles motivos de incapacidad mental, ¿cuáles pueden ser? Pues todo aquello que vaya a limitar o restringir mi memoria, mi raciocinio, etcétera. Hay muchísimas causas que pueden limitar o pueden disminuir nuestra capacidad y estas facultades. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas. Todos podemos estar expuestos a un Alzheimer o podemos estar expuestos a un Parkinson o también todo lo que sean accidentes de tipo vascular, como puede ser un ictus o un derrame cerebral o traumatismos, un accidente, una caída, un golpe, enfermedades mentales como una esquizofrenia. También nos puede limitar nuestra capacidad si estamos intoxicados, que puede ser por el alcohol, puede ser por medicamentos, drogas, etcétera. Y algunas enfermedades también pueden reducirnos la capacidad de raciocinio, como puede ser una meningitis o una encefalitis. O sea, como veis, desde el punto de vista mental podría pasarnos. Ojalá no nos pase, pero podría pasarnos. Y desde el punto de vista físico también se pueden establecer limitaciones físicas que no mentales. Estas limitaciones físicas van a ser las que nos impidan tener autonomía.
la autonomía para realizar nuestras actividades diarias, por ejemplo, lo que serían unas enfermedades de tipo crónico como puede ser el ELA o puede ser una esclerosis múltiple, una lesión de médula, un accidente grave que nos deje paralíticos o que nos implican amputaciones o parálisis parciales. Y luego una muy clásica, que no es de esta gravedad, que es el envejecimiento natural. O sea, nosotros estamos aquí, como os digo, no porque nos temamos lo peor, sino porque nuestro objetivo es ver el envejecimiento como un envejecimiento inteligente, que sepamos tomar las medidas, prever y planificar. Entonces, si en un momento dado nos vemos privados de nuestras capacidades para tomar decisiones, alguien las va a tomar por nosotros. Si nosotros no lo hemos previsto y no lo hemos planificado, ¿quién las va a tomar? Pues las va a tomar quien diga un juez o después de un largo proceso puede que lo que diga un notario o nuestros descendientes si los pobres no les hemos dado pautas. Con lo cual, yo os quiero hablar de las posibilidades de anticiparme a poder yo controlar mis deseos en cuanto a mi patrimonio, en cuanto a mi salud y en cuanto a muchas cosas. Yo voy a centrarme en hablaros de los poderes preventivos, porque ahora os diré por qué. Porque mecanismos para poder prever qué hacer con mis cosas, yo siempre hablo de varios. Uno es el poder preventivo, otro es lo que se conoce como el testamento vital, que también me voy a centrar, o lo que se llaman, bueno, ahora, el testamento vital es el que todo el mundo conocemos un poco porque se ha puesto de moda, pero ahora también son lo que son las instrucciones previas que se pueden otorgar ante cualquier médico. O sea, como os digo, poderes preventivos, testamento vital y también aquí tendríamos que meter una figura que se llama la curatela, el propio testamento, hacer un propio testamento y al final también un testamento digital. Estas son las cinco, vamos a decir, figuras jurídicas que van a hacer que todo nuestro patrimonio, ya sea físico o psíquico, quede claro. O sea, si yo me veo disminuido en mi capacidad, puedo prever lo que yo quiero que pase en el futuro. ¿Por qué os digo que el poder preventivo es el que me parece más importante? Porque, como os decía, todo el mundo cuando oye hablar de poderes piensa en el típico poder notarial para un pleito. Pero no, el poder preventivo es mucho más. El poder preventivo yo lo voy a otorgar, ahora vamos a ver los pasos, pero yo lo puedo otorgar ante notario y yo lo que voy a decir en el poder preventivo, qué es lo que quiero que pase con mi patrimonio, con mi salud, con mi estado para el futuro, mientras yo ahora tenga capacidad para el momento en el que no tenga una capacidad cognitiva. Entonces, el poder preventivo, lo que tenemos que intentar hacer es planificarlo con cuidado, hay que pensarlo cómo lo vamos a hacer y luego desarrollarlo. No hay que hacerlo de golpe, es poco a poco. Luego se va a materializar en el notario. Y el poder preventivo es importante saber qué es lo que vamos a poner, porque en un poder preventivo lo primero que voy a tener en cuenta es que eso se va a activar cuando se determine que estoy incapacitado, que tengo disminuida mi capacidad de obrar. Eso que lo va a hacer o un juez o un médico, generalmente un médico, con un certificado de que no eres capaz, ya bastará, ya tendré motivo para otorgar un poder preventivo. Entonces yo en ese poder preventivo, ¿qué es lo que voy a escribir delante del notario? Se lo puedo llevar hecho y puedo asesorarme ante él, pero yo lo que le voy a poner en el poder preventivo es qué finalidad. ¿Para qué otorgo el poder? Pues yo otorgo el poder para que alguien pueda representarme y actuar en mi nombre en el caso de que yo pudiera perder mi capacidad jurídica. Cuando hablo de capacidad jurídica, como digo, la de obrar, sea de forma temporal o sea de forma definitiva. Esa es la finalidad de otorgar el poder y hay que ser muy concreto y expresarlo así. ¿Qué facultades voy a otorgar? Aquí ya puedo establecer una relación de facultades. Puedo poner simplemente de tipo patrimonial, pues que voy a poner a una persona que pueda a decidir respecto a la administración y disposición de mis bienes muebles o inmuebles. Puedo ir especificando, pues quiero que esta casa se alquile, se deje, se haga o no se haga. Puedo nombrar a alguien para que gestione cuentas bancarias, inversiones, pagos. Puedo encargar a alguien que realice trámites administrativos o legales. O puedo establecer que ese alguien tome decisiones respecto a mi cuidado personal. Oye, yo quiero vivir en casa, quiero hacer, quiero no hacer. Y por eso os decía que el poder preventivo me parece la figura jurídica más acertada para prevenir o planificar mi futuro,
puedo incluir qué quiero que se haga o qué decisiones quiero tomar respecto a mi salud, con lo cual en el propio poder preventivo podría incluir casi lo que se conoce como un testamento vital o medidas preventivas, que luego me centraré en ellas, pero lo que diga luego sobre medidas o testamento vital se puede incluir en el poder preventivo. Entonces, como veis, este poder preventivo, yo voy a designar a una persona para que tome una serie de decisiones. Es muy importante y muchos a lo mejor surgen dudas, decir, oye, ¿por qué otorgo ahora un poder preventivo? Os pueden decir, oye, esto será cuando me acerque y sea más mayor. Hombre, cuando seas más mayor y se acerque a lo mejor pues, una edad en la que seas más propenso a tener enfermedades típicas de la vejez, estaría bien hacerlo. Pero, como os digo, es que ya habéis visto los motivos de incapacidad, son múltiples e inesperados. Puede pasar en cualquier momento, con lo cual hacerlo de antemano no implica nada, no tiene prácticamente coste y os merece la pena. Yo sí que, como os digo, hay que detallar muy bien, hay que detallar muy bien quién quiero, qué persona quiero que lo haga y luego acudir a un notario porque hay que darle forma. No basta con prever, no basta con designar, sino que le tengo que dar forma. Y la forma de un poder preventivo es ante el notario. El notario otorga el poder preventivo, se puede inscribir en el registro civil. En el caso que dispongamos de temas de salud, también está lo que es el registro de testamentos de última voluntad o de lo que son todo lo que son el registro de instrucciones previas. El poder preventivo, como os digo, es tan importante que va relacionado con todas las figuras de prevención a efectos de vejez, como es el testamento o la curatela. Me voy a parar un momento para explicaros qué es la curatela, que no vamos a hablar mucho de ello, pero es una figura importante. La curatela es una figura que tradicionalmente imponía el juez para que alguien nos acompañara en el caso de que nos incapacitaran. Normalmente la curatela venía a ser un complemento de la tutela, pero después de la ley 8/2021, que un poco ha adaptado todas las normas en materia de personas con discapacidad, esta norma ha venido a quitarnos de en medio lo que es la tutela y ha venido a sustituirlo por la curatela. ¿Por qué? Porque no quiere, la actual normativa, tanto europea como española, no quieren sustituir la voluntad de una persona. Entonces lo que se pretende es sustituir o acompañar para la toma de decisiones. La curatela es importante, pero como os digo, tradicionalmente es para acompañar, no es para cuando estés incapacitado totalmente, no valdría. En el caso de que no tengas una capacidad de obrar, no valdría la curatela, habría que buscar una figura tipo tutor. Entonces, ¿importante la curatela? Sí, pero más importante es que la nueva ley prevé lo que es la autocuratela. O sea, tú mismo puedes designar sin necesidad de ir al juez a una persona que te pueda ayudar o acompañar en la toma de decisiones para que no las tomes solo porque estás un poco con la capacidad cognitiva disminuida. ¿Por qué os digo que es más importante el poder preventivo? Porque el poder preventivo no tiene que pasar por la vía judicial. La curatela sí, la curatela se va a activar cuando lo diga el juez. El poder preventivo tú lo has dejado. Y si una persona tiene curatela, pero se ve que tiene un poder preventivo y ha dispuesto quién le va a representar, quién le va a ayudar, tanto en aspectos patrimoniales como en aspectos de salud, el juez tiene que respetar siempre ese poder preventivo. Con lo cual, la curatela es una figura interesante, pero como os digo, solo para acompañar. Si estás con la capacidad disminuida, no te va a sustituir. ¿Vale? Entonces, el poder preventivo, como os digo, puede englobarnos esta curatela y el poder preventivo puede englobarnos en lo que es el testamento vital o lo que se conocen como instrucciones previas. Todo lo que son las instrucciones previas es un asunto delicado, es un asunto interesante, porque lo que vamos a trasladar en las instrucciones previas es todo lo que queramos respecto a nuestros tratamientos médicos o incluso respecto a nuestro cuerpo. Con lo cual, para hablar de instrucciones previas se puede ir directamente a la página de la Comunidad de Madrid y ahí directamente poniendo instrucciones previas os van a venir los formularios, porque tú puedes hacer testamento vital ante notario o hacer estas instrucciones previas que las puedes depositar en cualquier hospital público o privado, en los centros médicos asistenciales o de especialidades. Y estos directamente lo van a llevar al registro de instrucciones previas. Los notarios, desde finales del año 2024, tienen un acuerdo con la Comunidad de Madrid
para remitir todos estos testamentos vitales que se hagan ante notario al registro de instrucciones previas. Por ello os digo que meter estas instrucciones previas o testamento vital en lo que es un poder preventivo, pues ya se matan dos pájaros de un tiro. Sí. Porque el poder, como está diciendo María Jesús, todo el tema de instrucciones previas es muy nuevo. Como os digo, a finales del 2024 es cuando los notarios han encontrado la infinidad de dificultades y han llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, pero no está muy bien desarrollado. Está bien, si tú quieres, a ver, ¿qué es lo que veo interesante de la documentación de instrucciones previas? Que a ti te van a dar pistas de lo que tú quieres plasmar en ese testamento vital. Porque el testamento vital va a englobar tres aspectos fundamentales: tu tratamiento médico, tu cuerpo y el nombrar un representante sanitario. Y viene muy detallado porque aquí entramos en el conflicto, por ejemplo, de todo lo que sea si quiero tener una muerte asistida o no, o si quiero que me acompañen para una eutanasia. Pero aquí tú tendrás que informarte, y el notario te lo dirá, en las instrucciones previas también, y te tendrás que un poco informar de la ley de regulación de eutanasia, que es del 21, y decir, oye, estoy informado de lo que es, no quiero eutanasia o sí quiero eutanasia. Ahí no van a entrar aspectos morales, pero lo debes concretar. Igual que el tratamiento. Dices, oye, no deseo tener tratamientos paliativos del dolor, por ejemplo. Y dices, o sí, o quiero tener tratamientos paliativos del dolor. O, por ejemplo, decir, ante situaciones clínicas concretas, quiero tal. Es que incluso puedes decir, quiero permanecer en mi domicilio, en la medida en la que sea posible. O respecto a tus órganos, tú puedes decir, oye, no quiero donar mis órganos, o quiero donarlos, pero concretar. Dices, mira, yo quiero donar mis órganos, pero lo quiero donar mis órganos para hacer trasplantes, o quiero donar mis órganos para la investigación, o quiero donar mis órganos para la enseñanza. Entonces, en ese testamento, tú tienes que concretar y especificar, porque si no, pues no serviría de nada. Incluso tú puedes poner en ese testamento que imagínate que tengas un momento de lucidez dentro de la gravedad de tu situación y puedes decir, no quiero que se me informen de un diagnóstico fatal. Pues prefiero seguir viviendo en mi ignorancia y no quiero. O puedo decir, oye, pues si tengo que estar en un hospital, deseo estar acompañado por mi familia. Entonces ese testamento vital va a incluir, como os digo, todo lo relativo a tu tratamiento, a los tratamientos que tú quieras que se te apliquen una vez que estés con la capacidad disminuida, y respecto a tu cuerpo, ¿vale? Y luego, importante, en ese testamento vital deberías designar a una persona que te represente sanitariamente. La persona que va a tomar decisiones concretas, porque yo no haya especificado, va a ser tal médico. Y puedes nombrar un sustituto o puedes nombrar dos que actúen conjuntamente. Y como os digo, la gente que normalmente habla de testamento vital hace testamento vital ante notario, pero podemos incluir ese testamento vital dentro de lo que serían mis poderes preventivos. Por eso es tan importante para mí el poder preventivo y es tan desconocido. Los notarios lo conocen, pero no todos lo conocen igual de bien, ¿eh? Entonces, conviene informarse. Más cosas de los poderes preventivos. Como os digo, en el poder preventivo podemos distinguir entre el tema patrimonial o administrar mis bienes y nombrar a una persona. Yo voy a nombrar a una persona y le voy a dar unas instrucciones concretas. Con lo cual es muy importante ver cómo designo a esta persona. No puedo designar a cualquiera, porque yo en el poder preventivo voy a hacer muchísimas referencias. Ya veis que estamos hablando de tema sanitario, pero también en respecto a mis temas patrimoniales o a lo que es un poco mi forma de ser, mi forma de vida, pues voy a tener que elegir a alguien que me conozca, ¿eh? Alguien que me conozca, que sepa de mí para poder, en un momento dado, no tener una duda y poder ejecutarla, y se puede encontrar en situaciones límites, en conflictos familiares, en conflictos importantes. Por tanto, tú para elegir a esa persona vas a tener que buscar, como os digo, a alguien de mucha confianza, alguien con un sentido común y que sepa tomar decisiones en situaciones tensas. Vas a tener que buscar a alguien y pensar en alguien que no tiene por qué ser un profesional, pero que sepa un poco lo que va a hacer, porque puede tener actuaciones en ámbitos jurídicos o legales o tipo administrativo que el hombre tiene que tener mediana soltura para poder desenvolverse.
tienes que buscar a alguien que no tenga conflictos de intereses con lo que tú vayas a disponer. Entonces, la elección de esa persona es muy importante. Puedes elegir una persona, puedes elegir dos, puedes elegir un sustituto, etcétera. Pero como os digo, el poder preventivo tú lo otorgas ahora, ahora que tienes autonomía y capacidad de decisión. Cuando no la tengamos, va a decidir el juez. Entonces, el poder preventivo hay que hacerlo con un tiempo. ¿Por qué? Porque nos puede pasar de todo. Pensar un poco que la normativa actual, pero normativa muy actual, como os digo, la norma española es del año 2021 y se remite a la normativa europea y lo que quiere es que se respeten pues todo lo que son derechos de la persona, ¿eh? El derecho a la integridad física y moral es que el que todo el mundo conoce, pero todo lo que se trata de proteger es no solo a integridad física y moral, que hablamos de abandono, malos tratos, etcétera, derecho a la intimidad, derecho a la identidad personal. La identidad personal estamos hablando de mi forma de ser, de mi forma, de mi cultura, mis creencias. Entonces, todo eso tiene que ser respetado. Y si mi capacidad está disminuida y no puedo decidir sobre eso, tendré que tener a alguien que conozca un poco mis valores o mi forma de discernir cuando estaba bien. ¿Eh? Otro derecho, por ejemplo, que no se nos puede restringir y que está reconocido en la normativa tanto europea como española, es a participar en la vida social y familiar. Por eso os decía, en un testamento vital puedo disponer que quiero que mi familia me acompañe, o en un poder preventivo yo puedo decir que quiero vivir a toda costa en mi casa y que no me saquen de mi casa. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y como os digo, para eso es fundamental elegir bien a la persona, ¿vale? Y esa persona incluso me va a tener que representar incluso legalmente, ante pues, posibles situaciones jurídicas que se pueda dar. Entonces, la elección de la persona, como os digo, fundamental. Muchas preguntas que pueden surgir en torno al poder preventivo, dices, como os decía antes, ¿solo para personas que estén enfermas o personas mayores? No. Precisamente cuando estés enfermo o seas muy mayor, no vas a poder otorgar el poder preventivo porque a lo mejor no tienes esa autonomía de la voluntad. Mucha gente dice, oye, el poder, el apoderado que yo nombre o la persona que me represente, le voy a dar tal capacidad que podría hacer lo que quiera con mis bienes. No, porque no es un poder general para pleitos, es un poder muy detallado con las limitaciones que queráis poner o las concreciones que queráis poner. Por eso es importante asesorarse. Muchísima gente dice, ve al notario a otorgar poderes preventivos. Y es verdad, el notario te va a informar de lo que es un poder preventivo, el notario te va a contar lo que es un poder preventivo, pero si tú ya sabes lo que es un poder y llevas ya una planilla o llevas un esquema claro y bien madurado, al notario se lo vas a dar hecho y tú te vas a quedar tranquilo porque sabes que tus decisiones y tu forma de disponer se van a respetar. La gente le preocupa, dice, oye, un poder preventivo lo otorgo y ya no puedo tocarlo. Sí lo puedes revocar. El poder preventivo se puede revocar siempre ante notario y, sí, pero hombre, la única limitación es que si ya estás discapacitado, no, tú podrás revocarlo siempre y cuando tengas capacidad, ¿vale? Pero estamos hablando de otorgarlo ahora, no esperar a tener 80 años, ¿vale? Entonces, como os digo, importante a la hora de planificar, hacer un poder preventivo, contar con un poco de asesoramiento. Como os digo, el poder preventivo, el testamento, no hemos hablado del testamento, pero también es importante a la hora de prever, eso no tiene nada que ver, pero yo puedo incluir notas que vayan a influir en ese testamento, yo puedo incluir donaciones, yo puedo incluir disposiciones de mis bienes, con lo cual es muy importante cómo elaborarlo. Eso cuando me preguntan, decir, oye, ¿cómo y por qué tengo que hacer ese poder preventivo? En el contexto en el que estamos hablando del objetivo de, como os decía al principio, del Instituto Smart Aging, nosotros queremos ayudaros a que toméis las decisiones oportunas. Entonces, muchos dicen, oye, este paso que doy ahora es por miedo. Como os digo, no es miedo, es una planificación por ti y por tu familia. Porque no os imagináis la de problemas que nos encontramos los abogados cuando alguien fallece sin haber dispuesto. O sea, en primer lugar, si no tiene testamento, ya genera un lío.
ya genera un lío y crea conflictos familiares. Antes os decía María Jesús que yo soy mediador. Casi todas las mediaciones a las que me llaman son conflictos de parejas o conflictos familiares. Y muchas veces esos conflictos familiares es porque cada uno interpreta lo que quería la persona que ha fallecido. Y al final los pobres se ven abocados a veces a tomar decisiones con una interpretación restringida o casi al azar, muchas veces al azar. Y si la persona ha tomado ya esas decisiones, las ha dejado por escrito, les ayuda mucho. Evitan los conflictos y les quitáis un peso de encima. Porque muchas veces llega tal el conflicto que es que no es ni siquiera el familiar el que toma la decisión. Al final quien va a tomar la decisión es el juez. Por eso digo que la figura del poder preventivo es más importante y con el tiempo veréis que se va a acabar imponiendo porque tú estás haciendo un planning de tu vida, un planning absoluto. Por eso dices, ¿qué hago para otorgar un poder preventivo? Digo, pues mira, lo primero que yo recomiendo a la gente cuando me lo dice, no es ni venir a asesorarte, es sentarte y reflexionar. Simplemente decir, oye, ¿qué quiero hacer? Porque dices, es que no sé muy bien de qué va o qué hago o qué no hago. Y digo, pues siéntate, tómate un tiempo para decir qué tipo de decisiones me gustaría que alguien tomara por mí cuando no pueda. Entonces, ¿qué tipo de decisiones? Y vas haciéndote un árbol. Patrimoniales, familiares, salud, médicas, incluso religiosas. Tú puedes disponer, pues quiero que se me entierre de esta forma, quiero que se haga este acto, quiero todo lo que a ti te gustaría que alguien decidiera porque tienes inquietudes, hacerlo. No hay que hacerlo de golpe, ni reflexionar de golpe, ni tenerlo de una manera perfecta, pero dar el paso, dar el paso. En esa misma reflexión, pensar qué persona, fundamental la persona, fundamental. El asesoramiento, pues os digo, sí, más vale que os asesoréis por un profesional, porque a lo mejor a mí me viene alguien para hacer un testamento vital y digo, oye, ¿por qué no hacemos el poder preventivo? Mira, ayer mismo me llamaron con un problema muy grande de un señor, de una comunidad de vecinos, que le habían internado y estaba, no tenía la capacidad disminuida, pero estaba empezando a tenerla. Y unos amigos decían, ¿qué podemos hacer por él? Porque lo queremos llevar a una resistencia. Dije, pues un poder preventivo, mientras le dure la capacidad. Esta persona está ya tan incapacitada que el notario va a tener que ir al sitio, al hospital donde ahora mismo está ingresado. Pero todavía está a tiempo. Si lo hubiera hecho antes, ahorraría dinero y problemas a estas personas que se quieren ocupar. Entonces, por eso os digo, reflexionar. Si es asesorado, mejor. También cuando estéis pensando hacer un poder preventivo, podéis transmitir que queréis hacer un poder preventivo a vuestros familiares, a vuestros hijos, porque eso va a ayudar y que la gente sepa que tú estás preocupado por lo que pueda pasar, no cuando no estés, cuando tengas tu capacidad de tomar decisiones disminuida. Todo, como os digo, es fundamental. Eres tú el que eliges, estás eligiendo por ti mismo, ¿vale? Y como os digo, les vas a ayudar y ellos te pueden aportar ayudas y te pueden dar ideas. Entonces, asesorarte, pensarlo, escribirlo, plasmarlo, o sea, dejarlo todo por escrito. Podéis ver, hay mucha información de poderes preventivos en las redes sociales, pero muchísima, ¿eh? Desde el Consejo General del Notariado, tienen informes, hasta si simplemente metéis en Internet información sobre poderes preventivos, os van a salir tutoriales y consejos sobre los poderes preventivos. Que no haría falta, como os digo, reflexionar qué es lo que os gustaría que se decidiera, ir escribiéndolo, dividiendo y si contáis con asesoramiento, mejor. Luego preguntáis, y una vez que tenga todo eso, ¿qué hago? Ir al notario. Pasa al notario, se otorga, se firma, se concreta a las personas en las que vais a delegar o a los que queréis que os representen, y el notario lo puede inscribir en el registro civil, custodiarlo él, y como os decía antes, desde el 2024, si hay disposiciones en materia de salud, lo va a mandar al registro en la calle Sagasta, que es donde está el registro de instrucciones previas. Luego me decís, ¿cuánto cuesta un poder preventivo? Pues para la trascendencia que tiene un poder preventivo, el coste es ínfimo, porque no suele superar los 100 euros. No suele superar, eso sería uno básico. Como os digo, si ya metemos testamento vital, si ya metemos
cuestiones patrimoniales que afecten a un propio testamento, ya habrá que hacer un documento específico. Pero en sí, un poder preventivo básico no tiene por qué ser superior a 100 euros. En cuanto al poder preventivo, poco más. Ahora sí que me gustaría que me preguntarais o poder ya compartir con vosotros. No se ha hablado y no quiero entrar en otro tipo, vamos a llamarlo, yo le llamo testamento, de estos no he hecho muchos, pero se van a acabar imponiendo, que es todo lo relativo al testamento digital. Que este testamento digital lo que vamos a tratar un poco es de dejar en orden la identidad digital. Ahora mismo todos estamos expuestos a la digitalización, todos estamos en redes, todos tenemos perfiles, todos buceamos. Entonces, dejar bien claro mi voluntad sobre cómo va a funcionar mi presencia en las redes y cómo se va a gestionar es muy importante. En esos testamentos digitales que no quiero entrar, pues se van a establecer todo lo que tenga relación con protección a derechos fundamentales, como puede ser la intimidad, la imagen, la reputación, al secreto de las comunicaciones. Vamos a tratar de imponer todo lo que es el derecho al olvido y cómo gestionarlo. Vamos a nombrar un representante digital o albacea digital. Entonces, es una figura importante y que también podemos enlazar con nuestro poder preventivo. ¿Vale? No sé si os ha servido lo que os estoy diciendo, pero si tenéis alguna duda o queréis que charlemos de algo concreto, estoy aquí dispuesto. A ver. Pues muchas gracias.